Aquí hablamos mal de los directores abiertamente. Menos de mí, claro, que no soy pero director. porque no te consideramos director. Una frase maravillosa que me dijeron en Valladolid: mira, eres un guionista venido a más. Sí. Un guionista venido a más. No, pero o sea, aquí consideramos que, bueno, que has dirigido, pero que nadie es perfecto, ¿sabes? O sea, Sí, que alguien tiene que pagar el alquiler. No, en realidad esto es branding, quiero decir. Es sí. divertido establecer la típica rivalidad guionista-director, ¿no? Que viene como desde Billy Wilder, ¿no? Que decía eso de, no hace falta que los directores sepan escribir, pero por lo menos que sepan leer, ¿no? Hola, soy Sergio Barrejón. Bienvenidos a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. El guionista sevillano Rafael Cobos ha sido conocido durante mucho tiempo como el colaborador habitual del director Alberto Rodríguez. Juntos han firmado los guiones de 8 largometrajes con los que han sido nominados 5 veces al Goya, Mejor Guión. Lo ganaron en 2 ocasiones, Mejor Guión adaptado por El hombre de las 1000 caras y Mejor Guión original por La isla mínima. Además, Rafael Cobos y Alberto Rodríguez han escrito juntos series como La peste o la reciente Anatomía de un instante, y también otro largometraje de reciente estreno, Los tigres. La película de la que vamos a hablar hoy, Golpes, es el tercer título que Rafael Cobos estrena este 2025. Es también su debut en la dirección de largometrajes, después de haberse puesto tras las cámaras hace un par de años con la serie El hijo zurdo. Rafael Cobos ha escrito el guión de Golpes con un habitual de este podcast, el guionista granadino Fernando Navarro. Paul Sánchez y yo nos encontramos con Rafael Cobos y Fernando Navarro en las oficinas de Dama en Madrid. Golpes es una película de 2 hermanos, interpretados por Jesús Carroza y Luis Tosar. Uno de ellos es ladrón y el otro es el policía encargado de cazarle. Hay una escena que a mí me gusta mucho y de la que me gustaría hablar, y es la escena en la que el personaje del ladrón, de Carroza, va a cenar a casa de Luis Tosar y acaban hablando en el balcón. Me gustaría que me dijerais cómo llegáis a esa escena, porque a mí me parece que refleja muy bien la relación de ellos dos. Bueno, refleja la relación de los dos y habla del corazón de la película. Sí, es la película, ¿no? Probablemente. Es una... Rafael Cobos. Es una secuencia en la que el personaje de Jesús va a hacerle chantaje emocional a su hermano y se encuentra con un chantaje como contrapartida. Se encuentra con que va a hacerle sentir mal porque no le ayuda y su hermano le dice que se encuentra peor que él. Y era perfecto para que las dos fuerzas, digamos, ahí que están confrontadas, situaran cuál es la esencia de la peli, cuál es el debate que abre la peli, hay 2 frases que son determinantes, y es cuando Sabino le dice a Migueli: hace 40 años de la guerra, nadie se acuerda de la guerra, y el otro le dice: ese es el problema, que nadie se acuerda de la guerra, y el momento en el que el hermano le dice: habla un ladrón, y si papá estuviera vivo, Claro. yo igual no era un ladrón. Perdóname que te interrumpa, justo porque tenía pensado preguntar por esa frase, porque me he leído el guión y esa frase no estaba en el guión, o yo no la he visto en la versión que me habéis mandado. No, eso fue una incorporación que hicimos porque sabíamos que esa secuencia era crítica, que era importante, que ahí se vendía todo el pescado, y se fue cocinando en paralelo. Y se hizo una separata que no está incluida en el guión, ese es el guión sin separata, hubo separata de otra secuencia. Muchas separatas, de hecho. Que lo habrás notado, porque bueno, al final... Es lógico, cuando se acercaba el proceso de rodar, pues hubo muchas cosas que se adecuaron, hubo muchas cosas que necesitaron un poquito más de pozo, un poquito más de reflexión y que se convirtieron en separata, y una de ellas era esta secuencia en concreto. Sí, que además la secuencia tiene un par de cosas. Una es que cambió mucho de sitio. Fernando Navarro. No ya en montaje, porque ya no era posible, pero en muchas versiones la secuencia existió casi siempre, más o menos, ¿no? Pero a veces estaba
estaba en el primer acto, a veces estaba en el segundo acto, a veces estaba como transición entre actos, ¿no? Era una secuencia que iba moviéndose según quisiéramos hacer la película más directa o menos directa, quisiéramos ocultar más el conflicto. Pero para mí, aparte del contenido, a mí me interesa mucho, me gusta esa secuencia por la forma, es decir, por cómo parte la película y desactiva lo que la gente cree que es un policíaco, lo que la gente cree que va a ser la película, ¿no? Probablemente contaminado o condicionados por el tráiler, por la marketing, ¿no? Y de alguna manera creo que hay algo en esa secuencia que también declara la intención de la propuesta y de dirección, ¿no? O sea, creo que la secuencia sirve para narrativa, pero también sirve desde fuera para ver que la forma es juguetona, que no va a ser la forma que probablemente... Porque además es muy importante. Yo, hemos hablado mucho de esta secuencia, la última vez que vi la película hace poco, dije, claro, es que la película está hilada ahí. Y ha sido una secuencia hasta el rato cuestionada. Sí, no, se cuestionó mucho porque decían algunos que paraba el ritmo de la película, cuando todo lo contrario, yo creo que la impulsa. Y es verdad que, como dice Fernando, es juguetona porque va a la contra, que si rompe todos los principios de progresión. Es una secuencia que empieza desde la tensión, desde la llegada de Luis Tosar mirando a su hermano y dice, hostia, menudo el hijo puta que acabamos de ver, que le ha quemado la mano a una señora y que está torturando a un tipo cuya mano está agarrada en un torno. ¿Cómo va a acabar esto? Y acaba en dos hermanos fundidos en un abrazo, rostro con rostro, cantando una canción melódica casi, una canción cargada de significado poético, y va a la contra. Es decir, en principio se supone que iríamos apretando y por el contrario íbamos haciendo destensar un momento que yo creo que es fundamental para la peli. Y está bien, perdona, para terminar, yo creo que hay una cosa que también habla mucho por ejemplo, en este podcast que se piensan los guiones y las películas, no solo no está en el guión, sino que probablemente en la separata no estaba esa canción, y probablemente en esa canción no estaba que ellos la cantaban, y probablemente, o sea, y probablemente no estaba el dibujo mezclado, y probablemente no estaba la música. Es decir, una secuencia donde el cine se come un poco al guión, ¿no? Donde dice, vale, esto se pensó, y de repente, porque que el hecho de que esté Teresa, el hecho de que esté Luis Jesús, Triana, claro, Bronquio, Darío, el montador, ¿no? Es una secuencia que demuestra lo grande del cine, ¿no? Sí, que es muy colectivo. Trabajo de equipo. Sí, claro, súper. Hay una cosa que normalmente a la que no solemos acudir, que es el paralelo, que es decir, en la escritura. Yo no soy muy de paralelo, tú no eres muy de paralelo, y hay un momento en el que hay una intención clara en usar el paralelo justamente como perversión al texto y como desde la autoridad de los guionistas. Yo creo que de alguna forma, yo me considero guionista, tenía autoridad para romper eso. Y bueno, también se dieron circunstancias, como dice Fernando, que la actriz cante como Los Ángeles, que sea una música fantástica, y otras circunstancias que hicieron al final que aquello se conformara como resultó, ¿no? Has utilizado el adjetivo poético. La película es muy poética, ¿verdad? Sí, había una intención. Bueno, ¿no? o sea, para empezar se abre con un poema, claro, que es muy deliberado, ¿no? Sí. Y sí que había... Bueno, es que yo creo que una de las cosas que más nos unen a nosotros como amigos primero y como compañeros después es que nos gusta mucho la poesía. Nos interesa la poesía. Yo no soy tan lector como me gustaría, pero para eso tengo a Fale, pero digamos que cada tanto recurro, pero que nos interesa la literatura y el texto. Y yo creo que una de las maneras más bonitas de hablar de afrontar el policíaco desde lo literario, ¿no? Y de hecho hablábamos también de Jim Thompson, de James Salter, o sea, muchos escritores y muchos poetas pasaron por nuestras conversaciones sin dejar de querer hacer un policíaco, ¿no? O sea, que era algo que teníamos, y tenemos mucho en común, de la poesía como algo que puedes... Bueno, y una de las cosas que yo más admiro o he admirado de los guiones de Rafael siempre ha sido cómo la poesía se infiltra, ¿no? Cada tanto, en cada secuencia aparece algo, una mirada hacia el mundo que tiene que ver con la poesía, y que yo no había visto mucho en algunos cineastas, incluso en cineastas que admiro de mi generación, no la veía, ¿no? Y en ti siempre te lo dije, digo, bueno, es que aquí hay un halo poético en esta secuencia, en esta película, que yo creo que era algo que nos unía y que tenía que estar en la película, ¿no? Claro, y veníamos de los 80, que es de ese cine del comienzo de los 80, que era ante todo era muy poco poético, era muy descarnado, era muy seco. Era épico antes que lírico, ¿no? Claro. Y bueno, y era una forma, de algún modo, de verlo desde ahora y verlo desde nuestro prisma. Así vamos a intentar que fuera un poquito más lírico, que los tiempos fueran otros, que los espacios fueran otros, y al final pues tiramos hacia la poesía. Esos versos que mencionabas eran de Luis Rosales, ¿verdad? Sí. Así he vivido yo, con una vaga prudencia de caballo de cartón en el baño, sabiendo que jamás me he equivocado en nada, sino en las cosas que yo más quería.
digamos que apela de alguna manera a la guerra civil, ¿no? Y a Luis Rosales cargó toda su vida con la culpa de que Lorca lo prendieron en su casa, un buen amigo, un hermano, en realidad, ellos eran hermanos, en realidad, de poesía, y el hecho de que encabecemos con un poema con reminiscencias lorquianas, que es el gran misterio bajo tierra, en una película que va de un misterio bajo tierra, ¿no? Digamos que redondeaba mucho y bueno, y además lo sacaste a relucir, me acuerdo en no sé qué momento, dijimos, venga, pues vamos a ponerlo al principio de guión, como también de una manera que cuando esto vaya llegando a los financiadores, a nuestros propios productores. Sí, que vieran por dónde iba sí, esto. que no engañarlos, ¿no? Sí. Sí, por plantar un poema de Luis Rosales, además, en primera página, creo que de algún modo te dice, oye, vamos por otro lado, ¿no? Y además hay un momento en el que se cita literalmente, el personaje de Sabino habla... También en el balcón. Como un caballo de cartón, justamente, y si has prestado un poquito de atención a los versos del comienzo, directamente estás ligando y estás diciendo, bueno, este hombre lleva una culpa ahí de fondo, hay una herida por curar que va a condicionar todo. Para los exigentes que no han visto la película, ¿qué tal si contextualizamos un poco y os pedimos esta cosa tan incómoda de hacer un breve resumen argumental, una sinopsis? Difícil. Fin de la entrevista. Sí, no, venga, sí, a ver. Vale, Fernando. O sea, esta es la historia de dos hermanos, uno ladrón y otro policía, que tienen que enfrentarse, uno para resolver el caso del otro, es decir, para evitar los robos de su hermano, pero sobre todo para resolver una herida del pasado que tiene que ver con la desaparición del padre, la muerte del padre en la guerra civil, o en la posguerra civil, en realidad, en un represaliado franquista. Todo eso en el contexto del otoño de 1982. España acaba de ser anfitriona de un mundial de fútbol, ha sido escaparate internacional, y en la calle está que se respira que en las elecciones que fueron el 28 de octubre va a ganar por primera vez un partido de izquierda las elecciones. Contexto del... Sí, en esta Sevilla... En la Sevilla, en un país que estaba intentando tener mucho futuro, intentando construir y afianzar una democracia después de un truncado golpe de Estado y después de 40 años de sombra, ¿no? Sí, de nuevo Sevilla, ¿no? Un lugar en el que se ambientan muchas de las películas escritas que ha escrito Rafael, o esa Andalucía que también a veces es realista y mitológica, en el sentido que los poetas, ¿no? La generación del 27, la generación de algunos poetas del 50, la propia cosa lorquiana, ¿no? También es verdad que Andalucía, o sea, que es importante en el relato, y una Sevilla que Fale ha retratado de una manera, ¿no? Como que se cae a trozos, ¿no? Como sí, que está... Sevilla estaba en obras, es decir, Sevilla estaba en obras en un sentido metafórico y en un sentido real, es decir, era una ciudad que estaba en plena construcción, se estaba aprobando un plan de ordenación urbanística terrible, se estaban derribando edificios, había levantadas carreteras, es decir, una ciudad que se estaba preparando de algún modo para lo que vino después, y que tiene mucho que ver con la película, que tiene mucho que ver con la metáfora del país. Esta película al principio transcurría en Madrid, ¿recuerdas? Sí. Era deudora de un poco de este cine kinky, pero pensamos que por una cuestión identitaria los kinkis también existieron en Sevilla, existieron en una época en la que Sevilla culturalmente era floreciente, ante todo. Es decir, una ciudad que viajaba con cultura, que tenía unos dibujantes increíbles, unos músicos increíbles y unos cineastas, ¿por qué no?, también deslumbrantes, ¿no? ¿Fue el cine kinky el germen de empezar a trabajar en esta peli? Fue el cine kinky, ¿no? Fue un encargo. Sí, porque claro, la película surge de un encargo. Un encargo que tiene que ver con cine de robos y de atracos en los 80. Así que de algún modo eso nos lleva indefectiblemente al cine kinky. Sí. Los dos habíamos visto mucho cine kinky. Yo creo que nos gustaba por razones que poco tienen que ver con el cine, pero nos gustaban, por lo menos son representativas de cómo entendemos esto, ¿no? Nos interesa, por lo menos a mí personalmente me interesa mucho lo periférico, lo que queda en los márgenes, lo que queda afuera, porque es un termómetro fantástico para medir las sociedades, y el cine kinky lo fue. El cine kinky no tenía distancia, no había reflexión para entender que aquello era una reacción antisistema. 40 años después entendemos que como el punky lo fue, la reacción kinky fue una reacción a un sistema en el que por casi imposición sociológica quedaron fuera muchos, ¿no? Y también tiene esto del western crepuscular, que siempre hablamos, que tiene que ver con la distancia. Cuando se hace el western crepuscular son 40 años más o menos después de que se haga el western clásico, 30 y pico, ¿no? Más o menos, que tiene más o menos que ver con la época en la que transcurre la película y nosotros lo hacemos. Y también hablábamos mucho de estos western crepuscular, el western ácido, que tiene que ver con lo mismo, con un país que se ha retratado en el momento de manera mitológica, ¿no? Que ha retratado los personajes marginales que dice Fale, que tanto nos interesan, que te interesan a ti mucho además, y de repente cuando ya se pueden hablar de ellos con poesía, ¿no? Y con
y de manera más melancólica y con un pozo así más, ¿no? Incluso usando música moderna, que también lo hacían mucho estos westerns, ¿no? De Robert Altman, de Sam Peckinpah, de Monte Hellman. Pues nosotros también hablábamos mucho de esta idea de vamos a convertirlo en un kinky crepuscular, ¿no? La idea que ya se puede revisar el género y donde la juventud ni siquiera es ya tan importante, porque era una de las claves del cine kinky, era la juventud, eran todos chavales reales, ¿no? De 20 años. Y aquí ya no hace falta ni que sean chicos jóvenes, aquí hace falta que sean más, que reposen la mirada que ya nosotros tenemos sobre el país, sobre el pasado, ¿no? Claro, Jesús tiene 37, claro. O sea que es joven, pero no del aspecto del Jaro. Sí, claro, que no eran chavales de 18 años, ¿no? Exactamente. Jóvenes desairados, rebeldes, ¿no? Sí, bueno, sí. tienen mucho de rebelde y desairado, pero ya con cierta madurez, con cierto carácter crepuscular. Y al final la película cuenta el fin de muchas cosas, ¿no? Y, bueno, y el principio de algún otro, claro, ¿no? Con suerte. Y el principio fallido de muchas otras cosas. Justo me has pisado, Fernando, mi siguiente pregunta, porque iba a preguntar... Vaya por Dios, hombre. Vaya, ¿ves? Ya sabía yo Fernando, que ¿cómo se te ocurre? Iba a preguntar... Porque me dejéis entrar en esta serie. Que partiendo de ese arranque que queríais bueno, partiendo que era un encargo, pero que queríais hablar del Bueno, pero cine era un encargo kinky... espiritual, ¿eh? No era un encargo... Señores, quiero que hagáis esto, queremos que hagáis esto. Era un encargo de... Bueno, ¿qué os parece si os acercáis a una historia de atracadores? ¿Qué os parece si la historia de atracadores puede tener un poco que ver con la época de la movida, con los 80? O sea, que fue una cosa que nosotros nos encargamos de destilar y convertir en lo que fue, ¿no? Okay. Perdona. No, tranquilo. Pues justo partiendo de ese arranque que teníais, mi pregunta era ¿cuánta culpa tenía Fernando Navarro de que acabara convirtiéndose un poco en un western? Porque yo sé lo mucho que te gusta y te quieres llevar todo al western. Hoy he visto lo de Gerardo, que te ha estado dando, o sea, ha vuelto al tema, ¿no? Porque, western, sí, claro. Bueno, a ver, yo creo que puedes puedes contestarlo tú ahora de una forma más concreta, pero al final el western es una etiqueta para llamar a muchas cosas, ¿no? Quiero decir que es un valor muy laxo, muy amplio, donde cabe, no sé, en el western cabe el polar, en el western cabe esta palabra tan terrible que es el thriller, en el western cabe muchísimas cosas. Y supongo que tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, sí, yo creo que tiene que ver con que en el momento en que vimos que era una cosa de la tierra y que era una cosa de, digamos, de conflictos muy puros, ¿no? En el sentido que esta historia se podría contar en cualquier circunstancia. O sea, en cualquier conflicto... O sea, está muy contextualizada, pero precisamente por eso podría ser por eso tiene la poesía, ¿no? Porque tú hablas de, no sé, de dos hermanos que hayan pasado por la guerra de Troya hasta dos hermanos que hayan estado hasta dos bandoleros, ¿no? Que hablábamos mucho del Curro Jiménez, ¿eh? Claro, siempre hablábamos de Curro Jiménez como el gran referente. Y los piratas kinky, como comunidad completamente aislada y periférica, ¿no? Entonces, yo creo que es lo que tiene de poesía y de abstracción, pero claro, a nosotros nos interesa, a mí me interesa mucho el western como una forma, ¿no? Como una forma de contar historias. Y esa forma de contar historias que tiene una serie de, ¿no? Un tiroteo, la tierra, la búsqueda de la tierra, ¿no? La identificación con la tierra, el pasado, la frontera, que aquí hay mucha frontera, aunque sean fronteras emocionales, la memoria, la propia idea de los kinkis como pieles rojas, como, ¿no? Entonces yo creo que había muchos tropos, pero que se iban diluyendo y que quedan ahí para el que lo quiera ver, como tú que lo ves, pero realmente tampoco era... Nunca, o sea, hubo un momento que ya lo abandonamos. Es verdad que mi western favorito es Paca Rebel y Niño, y en eso casi coincidimos. Y sí que a veces decíamos, bueno, tiene algo de esto, de esta cosa poética, melancólica de esos westerns. Pero realmente muy pronto, en cuanto entró Sevilla, la forma, por suerte, fue quedando atrás y ya fuimos hacia los personajes que sí que son unos personajes mucho más anclados a la tierra que... De hecho, había alguna referencia a cosas que leía Teresa y tal, que eso más o menos se fue también desapareciendo. Bueno, algunas no se pudieron rodar. Sí. Entonces, bueno, aquello se fue diluyendo y fue... Sí, en el guión, cuando se presenta al personaje de ella, está leyendo una novela de western. Sí. Después la cambiamos por ciencia ficción en rodaje y apenas se ve, porque se parecen mucho también, ¿no? Quiere decir que al final todos estos géneros están cruzados por elementos comunes. Bueno, no sé si en el guión aparece la secuencia en la que entraban dentro de un coche del círculo de lectores, de vendedor del círculo de lectores, y la tía se fascinaba, diciendo, ¿cuántos libros, no? Esta cosa del círculo de lectores, que era la forma de intentar democratizar la cultura en un país que eran, entre otras cosas, muy poco culto, o sea que... Sí, ya ha cambiado. Ya ha cambiado completamente. Ya no es así.
A ver, parece que estamos hablando de una película que se suda, ¿eh? La película creo que es bastante entretenida. Sí, pero bueno, nos dirigimos a escritores de películas. No, es verdad que contiene muchas cosas, pero sobre todo lo que nos movía era hacer una película frenética, ¿no? Sí, bueno. No frenética, pero por lo menos bueno, entretenida. Sí, para que algo sea frenético no tiene por qué tener un ritmo de hablado. Estamos acostumbrados ya, como somos guionistas, a ver películas donde el ritmo es pausado y es frenética. Sí. ¿Habéis dicho en alguna entrevista, o puede que fuera en la academia, ahora mismo no me acuerdo, pero habéis dicho que ha sido de los guiones que más habéis tardado en escribir en vuestras carreras? Eso fue en la Seminci, yo creo que... Sí, fue en Valladolid, pero fue por una cuestión coyuntural, ¿no? Fue porque cada uno estaba... Ahora le llaman coyuntural. No, quiero decir que... No, es broma. Sí, que a ver, supongo que hay guiones que se tardan mucho tiempo en encontrar, hay guiones que se tardan mucho tiempo en rodar porque no hay que lo levante, hay guiones que se tardan en rodar porque no se encuentra los mecanismos y las herramientas para al final adecuar a lo que querías contar, y en este caso fue coyuntural porque Fernando vive en Madrid, yo vivo en Sevilla, teníamos otros proyectos de por medio y no encontrábamos siempre el espacio común para desarrollarlo, y porque por otra parte... Y le vino bien a la película también. Claro, o sea que por eso digo coyuntural, y yo igual me equivoco, pero siento que las primeras versiones, los primeros ataques que hicimos a este guión fueron en el 2016, 2017, o sea que ha llovido muchísimo, ¿eh? Fueron, sí, ¿no? Sí. Yo creo que más o menos casi 10 años desde el primer impulso de hacer la película. Pero es verdad que ha pasado muchos procesos y tampoco tú en un principio la ibas a dirigir. Fue una película que él ya... Claro, ¿no? Tuvo como dos veces las que yo lo iba a dirigir. La primera consideré que no estaba igual preparado. No, porque no habían ni hecho El hijo zurdo. Pasé por El hijo zurdo y en El hijo zurdo, después de aquello, dije, bueno, pues ahora voy a intentar hacerlo bien. Y surgió la posibilidad y al final, pues... he acabado haciéndolo. Bueno, sí, pero yo creo que también... Bien. Sí. Es verdad que el guión necesitaba... Probablemente el primer guión... Nosotros hemos cambiado mucho en el... Por lo menos yo lo siento, probablemente tú también, ¿no? Que nos hemos transformado mucho como personas, como escritores, y seguramente no hubiéramos llegado a la misma película que tiene un pozo que seguramente 10 años antes hubiera estado más cerca, incluso de la primera premisa de los productores. Probablemente se hubiera parecido más... Yo creo que también hemos ganado, no lo sé, pero a lo mejor incluso más fuerza y más confianza para ir llevando la película hacia donde queríamos llevarla, ¿no? Porque a lo mejor una cosa que hubiéramos asumido como un encargo no se hubiera convertido en una película que yo considero personal y que creo que en tu caso es muy personal. Sí, yo la considero como algo personal, ¿eh? Quiero decir, con las primeras versiones de guiones que escribimos se podían haber hecho muchas películas, y probablemente muy lúdica, muy entretenida y muy distinta. Sí. ¿Y cómo ha ido evolucionando? O sea, entiendo por lo que decís que ha cambiado mucho de esas versiones iniciales ahora. Igual no ha cambiado tanto. Igual, en el momento en el que yo por fin digo voy a hacerlo, voy a rodarla yo, lógicamente me la intento llevar lo más próxima posible a mi concepción de esto. Entonces, creo que gana por encima de todas las cosas, por encima de todo lo lúdico, que yo creo que permanece el punto de vista. Y gana el intentar ir a la contra de lo que lo normal hubiera sido ante un thriller como este, con una estructura como esta y con unas intenciones como esta. No sé quién dijo cuando vio la película por primera vez, hostia, me esperaba otra película. Sí, pero a lo mejor se esperaban unas películas más convencional o más, no sé cuál es la palabra, más comercial, y se va a encontrar con unas películas que les gustaba, pero que les sorprendía porque era distinta a lo que en principio habían pensado que resultaría leyendo el guión. También yo creo que el cine ha cambiado. A mí me encanta eso, quiero decir. Sí, yo creo que también el cine ha cambiado. El cine, desde luego, el que se hace en España. No es lo mismo la época de, no sé, Zelda 111 o El Niño, a la época de Toro, que es unos años después, o La Isla Mínima un poquito antes, o la época de Sirati y los domingos, ¿no? Yo creo que es la propia manera en la que uno, yo creo que quizá eso, no sé si es que las voces cogen fuerza o de repente cogen confianza o cambia la coyuntura o que un guionista tome las riendas de la dirección es distinto que lo tome un director que venga, porque hubiera sido al final un encargo puro. No hubiéramos hecho nosotros un encargo, se lo hubiéramos dado a un director que hubiera llegado, hubiera hecho un encargo, y claro, yo creo que en esta película eso dejó de ser cuando tú asumiste, las dos veces que asumiste la dirección, la película fue, vale, tenemos no el control, pero sí tenemos un poco más
que contar, porque nos la estamos jugando. Tú has dicho una cosa recurrentemente en las entrevistas que yo te he escuchado de la peli, que es cuando dices que salimos más honestos como guionistas de la peli, porque es verdad esto que este podcast que va a guionistas, que muchas veces hacemos trampa, y aquí nos hacíamos nosotros trampa, pero ya un momento que al final ya no podíamos hacernos trampa, pues ya decía, oye, claro, tienes razón, vamos a por esto, porque es verdad que a veces la responsabilidad, y además en este caso somos muy amigos, en este caso somos escritores, y en este caso la confianza era muy, ¿no? Que a veces o viene tu director y escribe y tú no quieres que escriba, pero escribe, o a veces no escribe, pero está por ahí, o a veces, y en este caso era la responsabilidad del momento fue a que Fala hiciera la película que él necesitaba, y eso a lo mejor no hubiera pasado 10 años antes. Bueno, seguro que no hubiera pasado. ¿Me puedes dar un ejemplo de lo que representa hacernos trampa? Bueno, hacernos trampa significa, como lo entiendo yo, supongo que tú estás hablando de lo mismo, cuando el guionista es normal que llega un momento en el que está tan contaminado por la historia que está escribiendo que no encuentra soluciones pequeñas o grandes. No encuentra mecanismos pequeños o grandes ante determinadas necesidades de la historia. En ese caso, pues a veces barremos debajo de la alfombra o somos capaces de suplir esa carencia con algún tipo de literatura escrita que le transfiere directamente la responsabilidad, cosa que no me parece mal por otra parte, porque por eso hay muchos directores que luego firman al director, ¿no? Claro, claro, lo que tú dices es que el papel lo aguanta todo, aguanta hasta que escriba, hasta que firme gente que no. Claro, yo creo que hay mucho, hay mucho de lugar común. La portada es la que más aguanta, ¿no? Claro, sí, pero es relativo porque hay portadas que tampoco aguantarían en la prueba el polígrafo. El test del polígrafo. Pero bueno, en cualquier caso, creo que también hay mucha literatura escrita sobre que el papel lo aguanta todo, el papel no lo aguanta todo. Yeah. Es evidente que no lo aguanta todo y lo sabemos todos los guionistas del mundo. Es decir, primero hay que tener algo que verter sobre el papel y ahí hay un filtro importante. Es decir, no vale que un director me diga, no, es que tú, para ti es muy fácil decir llueve con saña, una polla. Es decir, para que yo diga llueve con saña significa muchas cosas como guionista, porque entre otras cosas las hemos pensado y las hemos reflexionado. O sea, que es una mentira terrible pensar que el guionista se escuda o el director también se escuda en que el papel lo aguanta todo. Una mierda. Sí, perdón que me ponga así una mierda. No, es que tienes toda la razón. Además, que si no es llueve con saña, ¿qué tengo que decirte? La cifra que tiene que haber en el rodillo del efecto lluvia. Exacto. Para que tú sepas exactamente y te hago yo el trabajo, entonces, ¿no? O no poner lluvia porque sabes que no la vas a acabar teniendo al final porque es cara según qué jornada. Entonces, claro. Y entonces te lo tacharán en algún momento, oye, quita la lluvia. Pero yo creo que aquí, probablemente por nuestra relación, la manera de enfrentar el guión fue mucho más, hasta el punto de que a mí pocas veces... O sea, confío en todos los proyectos, los que yo porque al final tú trabajas más con un director casi siempre, y yo trabajo con muchísimos directores, y en este caso yo era como una confianza, no 100, 150, de que cualquier cosa, cualquier decisión que se tomara fuera de mi vínculo o de mi... ¿no? Porque nosotros entregamos el guión, más o menos nos vamos, a veces estamos más presentes, a veces menos, tú estás más presente, yo he estado en algunas películas presentes y en otras he desaparecido, y aquí yo en mi caso tenía una confianza porque sabía que además era su primera película como director, que son muchos compromisos los que adquiere con tu compañero, con el compañero con su película, con la voz, con el guión, con los personajes, con los actores. Entonces por eso nos pudimos permitir pensarlo mucho, ¿no? Que también en eso hay que agradecerle a la productora, la paciencia que tuvieron. Una paciencia increíble. Porque jamás hubo ninguna presión de, oye, lleváis 10 años o 8 años con este proyecto, sino que era cuando llegue, llegará. Cuando vosotros sintáis que estará. Sí, yo creo y siento que en algún momento pensaron que de esta película saldría una película como yo, o como mucha gente esperaba que saliera, una película como más convencional, más comercial, más de encargo, más... Y al final, bueno, pues creo que defienden una película que a lo mejor está más cerca de lo autoral, con perdón, que de otra cosa, ¿no? Con perdón, la postilla es importante para según quién. Rafael, tú este año es uno de esos años en los que la gente te mira por la calle y ¿no? calcula cuánto dinero habrá ganado este tío que ha estrenado 3 cosas, ¿no? Claro, el tío hace una película a mediados del año 82. Claro, tiene la documentación hecha de Anatomía de un instante, ¿no? Ya 6 meses después de terminar Anatomía empieza esta, ya está, ¿no? Bueno, me lo han preguntado con independencia de que se solape o no con otro proyecto, ¿eh? Me han preguntado cuál es tu relación con los años 80. También en ese caso tengo que matizar. Bueno, a ver, yo he rondado los 80, pero los 80 son muchas cosas. Es decir, no, una cosa es el bajo 80 y otra cosa es el tardío 80. Es decir, el año 81... Si no es lo mismo ilegales que, que los estertores de Locomía o de cualquier cosa de esta. Es una década muy, muy prolija, muy rica, muy heterogénea y muy interesante. Yo, claro, que he transitado los 80, pero he intentado no pisarme, también con perdón. Que en el 81 está situada la Isla Mínima
y en el año 87, 88 hasta el 92 Grupo 7, en el año 91, 92 El hombre de las mil caras, y en el año 77 Modelo 77. Faltaba por tocar el espacio crítico y recurrente y fundamental en nuestra historia, que comprende el Mundial y las primeras elecciones democráticas del 82. O sea que era un periodo que marca el fin de eso que decimos transición política, porque es una vez que se posiciona el país frente al golpe, y creo que dialoga de una forma directa con nuestros tiempos, y me apetecía volver ahí. Habéis hablado de música y me gustaría hablar de la música de esta película de Golpes, porque además recuerdo así de memoria en el guión, marcáis, por ejemplo, en la escena en la que se bañan en el lago, el tipo de música, no solo el tipo de música, sino marcáis, como dices, un tema en concreto. ¿Cómo habéis trabajado la música? Partiendo ya desde guión la estabais marcando. Sí, eso fue una cosa que nos pusimos, un tema recurrente que propuso Fernando, que es fantástico, que al final no fue, que al final no podíamos lógicamente pagarlo y que consideramos que a lo mejor era excesivamente sofisticado, pero sí nos dio la medida un poco de que era muy interesante ir a la contra, como en otros muchos aspectos del género y en muchos aspectos por los que transita la película, de cuáles eran las convenciones normales. Lo normal hubiera sido que si estábamos revisitando el cine kinky, nos hubiéramos ido al flamenquito, nos hubiéramos ido a los chichos, nos hubiéramos a la rumbita, a la chunguita, o esta guitarra haciendo aroma flamenco. Por el contrario, los años 80 fueron unos años también muy ricos musicalmente, marcados por los sintetizadores, y Bronquio, que ha hecho una banda sonora, yo creo que maravillosa, los conoce muy bien. Y era una forma, una vez más, como digo, de remar en sentido contrario a lo esperable en determinados momentos. Creo que sin renunciar, por otra parte, a lo auténtico, a lo identitario, porque Bronquio es de Jerez, sabe muy bien de dónde viene, y sin ir más lejos, la pieza que arranca y que comienza la película tiene una sigrilla, una base de sigrilla que es difícil de apreciar, pero que si conoces, descubres, ¿no? Y bueno... Sí, pero ya no solo que era ir a la contra, pero también era ser fiel, porque yo creo que a veces los clichés no son fieles. Es decir, la idea es que si tú formas parte de un contexto marginal, vas a escuchar música que había en las películas de cierto contexto marginal, pero eso no es necesariamente así. De hecho, probablemente no fuera así, hasta el punto que la música que se escuchaba la música que escuchaba un personaje, por ejemplo, una de las claves que estaba en el guión, lo digo porque tú estás hablando del guión, cuando repasa Sabino los discos que tiene el personaje de Antúnez, que es la persona que hospeda a Migueli, pues lo que tiene son Supertramp, la Electric Light Orquesta, que era la música que escuchaban pues ese tipo de personas de ese tipo de época. Y Silvio y Triana están mucho más cerca, en mi opinión, del rock progresivo que del flamenco. En mi opinión, sí, porque estoy de acuerdo. Por arreglos, por ambición y tal. Entonces nosotros, que al final hay una canción de Triana, estamos más cerca de lo que se supone que es nuevo, que es moderno. Lo moderno no es la música de los chichos, que tienen 7 años antes de los chichos, la rumba, el flamenquito, que tantas veces hemos visto. Que fantástico, ¿no? Pero sí, bueno, pero del mismo modo que hablábamos, también era una cosa bonita que hablábamos, ¿no? A mí me encanta cuando de repente en My Cave a Mrs. Miller la música es de Leonard Cohen, ¿no? Y es un western, o en Pat Garrett de Bob Dylan, porque resignifica y vuelve al presente la historia, ¿no? En aquellos casos con referencia a la guerra de Vietnam y a la contracultura. Y nosotros algo parecido, ¿no? Si lo hace un músico contemporáneo, un joven, hablando de la música que se escucharía en aquellos momentos, creo que aparte de lo que le da a la película, le da al guión que los personajes están más en la realidad que en la supuesta mirada, ¿no? Que tengan que estar todo el rato dando palmas, y que además hubiera sido, sobre todo siendo nosotros andaluces ya bastante tópicos, tenemos que un poco... Claro, como hubiera cambiado la cosa si lo hubiéramos... el tema de Triana probablemente sea lo que más se pega. Sí, es la más concesión, que no es la más concesión, pero bueno... Fue fantástica y fue un bendito error. Nosotros habíamos escrito otro tema que no pudimos pagar, que no se podía pagar, y buscando un poco que estaba más en consonancia con la película, y con justo ese momento apareció Triana, y con un tema que fue un hit en el año 81, meses antes del tiempo en el que transcurre la película. Uh-huh. La película Golpes tiene una estructura circular, arranca con los silbidos de los pájaros, arranca con la tierra y termina... intentando no hacer spoilers, o si queréis hacerlos se avisan. Bueno, y no justo pasa diciendo nada. eso no creo que se note. Silbido y tierra, vamos. Y termina rimando con eso. Sí, bueno, tiene que ver con el lenguaje y con la comunicación entre un padre y un hijo. Uh-huh. Al final es el momento en el que más cerca está cuando arranca la película, y el momento en el que más cerca está cuando termina. O sea que sí hay un spoiler contenido complejo, pero sí da una medida circular, una medida de regreso, ¿no? Una cosa...
muy homérica, ¿no? ¿Eso lo sabíais desde el inicio, que queríais rimar de esa forma? Sí, de hecho, durante un tiempo fantaseamos con ponerle otro título que era el sonido de los pájaros. Ah, claro. De alguna forma. Sí, esa fue una, fíjate, de todo lo que ha cambiado, esa siempre estuvo. Siempre había un regreso, siempre había... Y yo creo que las películas circulares o los guiones circulares son muy literarios, ¿no? Son muy sobre todo al final está muy pegado a la tragedia. Es decir, claro, está exactamente. muy pegado al escrito, sí, el volver a... De hecho, hubo un borrador, creo, es que son muchos, pero hubo uno en el que no era así y no funcionaba nada. No sé si te acuerdas que al final íbamos por otro lado, se iban a otro sitio y dijimos, no, es que hay que volver a... Y sí que creo que le da también esa cosa poética probablemente, ¿no? Trágica, y que además para mí el tiempo es circular, esto ya es cosa mía. No el tiempo monoteísta no en una única dirección, sino un tiempo mucho más panteísta, circular. Y luego hay una cosa que yo creo que España está todo el rato condenada a mirarse, a repetirse, ¿no? Y hay algo en eso también de otra vez volviendo a vivir las cosas que hemos vivido, ¿no? Y yo creo que sí que habla bien también del carácter trágico español, andaluz, tremendo que tenemos, ¿no? Me gusta mucho también en el guión y en la película la presentación del personaje de Teresa, Angelitas se llama, ¿verdad? Sí, de Angelitas. Ese, ¿no? Me parece muy guay, no solo cuando el personaje la descubre en su habitación, sino más bien la siguiente escena, cuando están disparando y se están conociendo. ¿Cómo fue escribir esa escena, ese personaje? Porque me parece muy interesante, que le da un equilibrio, un contrapunto muy guay a una película llena de hombres. Sí, bueno, es verdad que es una película llena de hombres, pero que asiste al final también, entre otras de las muchas cosas que decíamos que se cuentan, que es el final de un ciclo, de una determinada forma de entender la masculinidad. Los dos únicos personajes liberadores que hay verdaderamente en la película son las dos mujeres. Bueno, y nuestro maravilloso travesti. Claro, y nuestro maravilloso La Perla. Es decir, la mujer de Luis Tosar, que en el año 80 era capaz de decirle a su marido, ahí te queda, es decir, con todo lo que iba a significar para esa señora un gesto como ese, y el gesto de una desamparada más, que es Angelita, que es capaz de continuar la aventura porque ella quiere y le interesa terminar la aventura hasta sus últimas consecuencias. Yo creo que son los dos personajes probablemente más proactivos, más modernos y más libres que tiene la película frente a estos hombres que están empeñados de alguna forma en solucionar de modo equivocado el conflicto. Bueno, fue una secuencia muy gustosa desde el principio, que yo creo que escribimos a cuatro manos, como muchas de ellas, sentándonos y divirtiéndonos, y que brotó de una forma que yo creo que bastante orgánica, bastante rápida, y que resume mucho la naturaleza de ese personaje y la naturaleza de todos esos seres periféricos que sabían disparar y que sabían conducir y que habían aprendido a conducir y habían aprendido a disparar porque eran la ley de la calle, es decir, porque justamente habían habitado y venían de ese espacio fronterizo y complejo entre lo legal y lo ilegal, ¿no? Y es verdad que los diálogos y la manera de escribirla salía de más rápido. Sí. O sea, las primeras versiones es muy de género, que nos mandábamos, género, ¿no? Sí, o que a veces escribíamos eso a cuatro manos en el mismo lugar, eran réplicas muy rápidas, nos salía, la entendíamos, la conocimos muy rápida. Igual que ellos tuvimos que... ¿Por qué no? Porque el personaje de Luis cambió varias veces y el de Jesús no, pero sí también, porque había que encontrar un equilibrio. Ella era como... También aportaba una... No diría alivio, porque no es alivio, pero sí una frescura, una ligereza y al mismo tiempo un sentido de la tragedia y un misterio que nos permitía a nosotros pasárnoslo bien. Y esos diálogos siempre nos los repartíamos cuando lo íbamos leyendo, cuando estábamos trabajando, decíamos, qué divertido es trabajar con Angelita. Es una secuencia muy subtextual, una secuencia muy política, en la que una chica, una bandolera, le está diciendo a un bandolero, yo soy como tú, y tu enemigo es mi enemigo. Que cosa que hacía mucho más golosa la secuencia, sobre todo porque está disparando con una escopeta, o sea que... Al final hay una frase que mata al último grillo y dice, a mí tampoco me gustan los fachas, que está marcándote de qué va la película. Justo iba a decir, has mencionado esa frase, a mí me gusta mucho, creo que es justo la que sigue a continuación, que le dice, pero tú sabes lo que es un facha. Un viejo con dinero. que me parece muy graciosa esa frase. Sí. Son esas frases que pone Fale de vez en cuando que yo me quedo como, tío, frase de tráiler, o sea, lo que pasa es que en esta no la puedo poner y que nos reímos. Que media España vaya, pero que digo, qué buenas son esas, tío. O sea, siempre tiene una de esas en el tráiler, como hay una que a mí me encanta repetir, porque está guay cuando trabajas con alguien que te sabe la frase de sus películas. Esta cosa que España pertenece a los hijos de sus dueños, ¿no? Algo así que decía en Modelo. Sigue siendo de los hijos de los dueños. Sigue siendo de los hijos de los dueños. Entonces, un par de sentencias de esas. Yo, de hecho, las copio. Yo a veces las mías meto de estas. Digo, esta sería frase típica de Fale que quedan de puta madre. Y en Toro también metimos varias de estas de España, un país de malos hermanos y tal. Sí, quedan muy flamencas, en realidad. Son muy flamencas. Son muy flamencas. En función de que las digas, funcionan o no. Sí, pero casi siempre tienen cierta guasa y a mí me gusta leerlas cuando las escribe él o escribirlas yo imitándolo a él. Habéis mencionado escribir a cuatro manos. Hemos hablado antes de que la disparidad geográfica condicionó mucho el tiempo de escritura del guión.
me gustaría que nos contarais un poco más de cómo os organizáis. Si escribís mucho a cuatro manos. Yo creo que es el único guionista con el que he escrito a cuatro manos y escribimos a cuatro manos y fantástico. Sí, yo bajaba a Sevilla, he bajado mucho a Sevilla, hubo encuentros en Granada, muy al principio. Es difícil, lo sabéis, que escribir a cuatro manos es difícil porque tienes que tener un grado de comunicación y de compenetración con quien escribe para medir todas nuestras vanidades que existen, ¿no? Sí. Y para medir todas nuestras susceptibilidades de un modo equilibrado. Pero como somos, yo creo que tenemos un poco de poca vergüenza y luego una confianza. Como somos muy flamencos. Y esa cosa música, exactamente, iba a decir exactamente lo mismo, esa cosa de flamencos que se identifican y que saben que pueden comunicarse. Y luego es verdad que, por ejemplo, nosotros cuando escribimos Toro, creo que las 30 primeras páginas las escribimos en una mañana, abrimos una botella de vino, o 15 y 15, que nos valían, pero que sí valían, pero claro, que luego bueno. estuvieron. O sea, que hay algo también de pasártelo bien y sentir que eso va avanzando y tampoco no tenemos mucho pudor, ¿no? Hacemos mucho él es más, un poco más tacañón probablemente, me entra más porque yo creo porque tú trabajas con Alberto y yo trabajo he trabajado con directores, digamos, que tienen a lo mejor no son, igual seguramente tú tienes otros procesos, ¿no? Sí, otros procesos pero sí que yo creo que lo importante es divertirnos. Entonces, para mí, cuando yo me bajaba a Sevilla a trabajar en el guión, que cada tanto, ¿no? Yo he vivido la Alameda de Hércules durante la escritura de Toro, durante la escritura de proyectos que hemos hecho que no han salido, durante esta escritura hemos estado horas y horas en la Alameda trabajando. Hemos visto cambiar Sevilla. Es decir, eso es. Ya cuando empezamos con Golpes, que todavía no transcurría en Sevilla, era una, y al día de hoy yo estoy súper contento de haber inmortalizado una calle que probablemente es de las últimas que estaba en época. Que me da mucha pena, que es la calle en la que cuando Jesús ha salido de la cárcel y llega a la ciudad, que va con su petate camino de la casa en la que se encuentra, existe, claro. Esa calle ya está completamente andamiada, han tirado fachada, y era nuestra resistencia, era nuestro único espacio setentero, ochentero que quedaba, y ya no existe. Sí, o sea que eso, compartiéndolo casi como bolos como si fueran bolos de música. Venga, me bajo el bolo, estamos 3 días, estamos tal, tomamos unos vinos, hablamos, vemos gente, quedamos con amigos. Y avanzábamos mucho. Sí, y era un empujón fuerte y luego y por impulsos, ¿no? También. Y eso es verdad que justo porque esta película había una confianza detrás. En otros procesos probablemente te dirían, pues no podemos hacerlo, o hemos tenido los productores, como has dicho antes, con muchísima paciencia, sí. Y con muchísima tranquilidad y con muchísima confianza a la hora de proteger el proyecto. Antes habéis mencionado, cuando hablábamos de Teresa y de su personaje Angelitas, habéis mencionado, creo que ha sido tú, Rafa, has mencionado el personaje de Rosa, la mujer de Luis Tosar en la película. Y quería preguntaros por ese personaje, porque tengo la sensación, a lo mejor mi memoria me traiciona, pero de ver la película, al leer el guión, ahí creo que se han caído detalles. Se han caído detalles, pero que se cayeron, yo no sé si estaban en la última versión, la versión que vino después de esa, o las dos versiones que vinieron después de esa, que eran de ajuste de cara al rodaje, o se cayeron algunas en montaje. En montaje es verdad que tampoco cayó mucho, probablemente estuviera en la última versión. Bueno, es un personaje que me gusta mucho, que lo define, hay una frase que lo define, que es cuando Jesús va a casa de su hermano a cenar y la ve con el pelo corto, que es una grandísima declaración de intenciones para la época, y le dice, ¡qué moderna! O sea, yo creo que ahí está contenido el espíritu de un personaje que verdaderamente está en la modernidad y verdaderamente está en otro mundo, frente a Sabino, frente a su marido, que está en un espacio imposible y sin ser capaz de dejarse llevar por los nuevos tiempos. De hecho, su historia empieza con tiempos nuevos, tiempo salvaje, porque hay una clara intención de situar a un personaje perdido entre dos aguas, perdido entre dos mundos, ¿no? Sí, de hecho, fíjate con lo fácil que fue Angelitas, esto siendo un personaje también muy importante y muy bonito de escribir, hubo mucho, en este sí que hubo muchísimas conversaciones. Sí, hubo proceso porque nos daba miedo que fuera que cayéramos en este folclore emocional terrible. Con Anillos de Oro, ¿te acuerdas? A veces, sin desmerecer Anillos de Oro, pero esa sensación de que pareciera como un drama... Y lo dejaba y lo secábamos y decían, bueno, pues esto tiene que estar más cerca de Carver que Anillos de Oro, pero cuando íbamos a Carver decíamos, hostia, tampoco estamos siendo honestos con ella, tampoco estamos siendo honestos con la historia. Fue difícil encontrar el espacio de esta pareja y de esta el equilibrio entre trama, cómo se contaba sin que fuera eso, sin pasarnos, sin tampoco eso ser realismo poético que dijera no entiendo a los personajes, porque son formas y no personajes, y luego es verdad que yo creo que, por ejemplo, en este caso Cristina, la actriz, contribuye mucho a una humanidad, una humanidad muy... Yo la vi primera vez que la vi y dije, claro, esto era, ¿no? Era como... Sí. Al final en edición, como habrás visto,
hay un montón de efectos, consecuencias de esa relación que han desaparecido. No sé si en ese guión está la secuencia con el médico, en la que él iba al médico, en la que nos han caído secuencias en las que él expresábamos su ansiedad con ataques de ansiedad. Sí. Había una relación un poco más detallada de la relación entre ellos dos, que pensamos después que no hacía falta, porque le restaba fuerza, le restaba convicción, y es verdad que probablemente fue de las cosas que más quebraderos de cabeza nos trajo, ¿no? Sí, yo creo que yo recuerdo muchas conversaciones al final sobre es que las cosas que descubres que con cosas muy pequeñas estás contando mucho. Y en la secuencia, una vez más, de la cena en casa de Sabino, se cuentan cosas gigantescas con 3 miradas y con 3 réplicas, ¿no? Y el espectador las entiende y después las recoge, ¿no? ¿Y el productor las entendía al leerlo? Sí. Pasa una cosa, leer en general se hace en intimidad, y es verdad que cada lectura es un reto. Cuando tú entregas un guión, o sea, a mí me pasa como escritor, que va hablando de tu texto, y no hablemos de una película, que una película tiene muchos colores, pero un texto es muy interpretable, y entonces se tiende a pensar que las cosas no están. Eso es un clásico, ¿no? Digamos que en las comedias no hay suficientes chistes, en las películas de terror no hay suficiente susto, en los thrillers no hay suficiente tensión, en los dramas no hay suficientes momentos emotivos, y en todo hay suficiente, hasta el punto que casi todas las películas se cortan. Muy raro que una película no se corte. ¿Por qué? Porque hay de más. Entonces muchas veces sí que cuando trabajas, sobre todo con secuencias o personajes o tramas que son, digamos, muy delicadas, muy finas, donde, como decimos, tenemos que estar nosotros como la cama de ricitos de oro, ¿no? Ni muy blanda ni muy dura, que tienes que estar todo el rato midiendo cuánto. Es verdad que hay que tener muchas conversaciones para decir está o no está todavía, o no queremos pasarnos, pero son conversaciones, en el fondo son conversaciones creativas, que yo creo que justo aquí fueron enriquecedoras, porque, como hemos dicho, tuvimos mucha confianza. Es verdad que ha sido un guión en el que creativamente había muy pocos problemas, muy pocos. Yo creo que ninguno. O sea, problemas así de fondo porque la confianza que tuvimos en este caso fue bastante sorprendente, porque era, bueno, si vosotros lo veis, vosotros lo veis, si vosotros lo veis, vosotros lo veis. ¿Tenían alguna duda con algún mecanismo? Que al final, como sabéis, como guionista, es lo más insignificante, esta cosa que cambias por otra cosa y ya está. Pero sí, el fondo de la... Entonces, pero a veces sí que tienes que pasar el tiempo para que cuando ya lo has dejado algo 4 versiones seguidas, es como, vale, ya se ha sentado, ¿no? Y en este caso sí, porque nosotros teníamos dudas, pero en otros casos, pero bueno, sí, si el silencio dramático era más como... Claro, no es verdad. Encontrar esta cosa que es leer un guión, que es lo más difícil que hay porque es lo que todo el mundo tiene que hacer para hacer una película. Hay un detalle que me gusta mucho del personaje de Migueli, de Carroza, y es los dibujos que va haciendo. Que al menos yo no en ningún momento creo que se explica de dónde viene, ni creo que haga falta, pero me gustaría saber un poco de dónde sale eso, porque a mí me gusta mucho como característica del personaje. Fue una idea genial que tuviste. Todas las ideas fueron de los dos. Sí, pero tiene algo que, bueno, es que tú... Tiene que ver mucho que ver con esta contracultura que vivía Sevilla en los 70. Es decir, tiene mucho que ver con Nazario. Conocéis a Nazario y conocéis cuál es su implicación política con todo lo que escribía y dibujaba. Y si os dais cuenta, son un ataque frontal al sistema del momento. Es decir, las 2 monjas que se están enrollando, la familia encadenada al banco, con la mujer dándole el pecho, la cabra que ataca a la presencia omnímoda del dictador, y el campo, el encinar lleno de tumbas y de cruces pequeñas, que es el único de los dibujos que no es que es realista, que tiene esta cosa un poco más sofisticada frente a los otros que forman parte más de un trazo caricaturesco y casquivano, ¿no? Y sí, bueno, muy contracultural, ¿no? Claro. Robert Crumb y Nazario, lo que tú dices. Y había algo ahí que al final no quedó, porque consideramos que era demasiado, que está en algún detalle, que es que el personaje de Sabino, el de Luis Tosar, lee con frecuencia, y de hecho había algún que otro diálogo en el que se le decía que leía poesía. De hecho, la primera aparición, cuando se va, que se pelea con el padre siendo un niño, lleva un libro en la mano y se va, y las veces que aparece viendo a su mujer dormir está leyendo. Frente a su otro hermano, que parece que es un poco más kamikaze, un poco más cenutrio, pero que tiene esa sensibilidad, esa capacidad de entender la lucha contra el sistema desde la belleza y
y hacer otro tipo de formato, ¿no? Sí, era muy guay lo de que fueran hijos de su padre, ¿no? O sea, hay Claro. veces que si los personajes solo son símbolos, ¿no? El padre desaparecido, pero decimos, si el padre está, porque lo dice en la primera secuencia, ¿no? Me persiguen por mi idea, por ser como soy. ¿Cuáles son sus ideas? Si sus ideas son más o menos contraculturales o más o menos refractarias al régimen o son leer libros que no se pueden leer o pensar cosas que no se pueden pensar, de algún modo eso tiene que haber llegado a los hijos, no pueden ser solo. Entonces hay un momento que el policía cita a Pinter, dice que quiere ver una obra de Pinter, algo muy contemporáneo de ese De momento. lo poco ¿no? que queda. Sí, y el personaje de Jesús dibuja y hace dibujo y tiene una sensibilidad artística en la que se expresa. Y yo creo que eso tiene que ver también con ser coherente con de dónde vienen tus personajes, no solo a nivel de trama, porque si lo dejas solo en la trama, si hubieran quedado en un policía y un ladrón, pero si es, vale, pero ¿por qué están peleándose? ¿Porque son hijos de quién? Y ser hijos de quién, ¿qué significa? Hablábamos mucho de esto, ¿no? Que pensábamos, no, Jesús es poeta, y hubo un momento que tú dijiste, no, vamos a darle la vuelta. Y sí, el poeta realmente es el policía, pero Jesús tiene otra cosa artística, y era todo para que encajara con de dónde vienen, ¿no? Claro, para Sí, que... hay un elemento muy pequeño, igual un poco recurrente, pero que son las gafas que se pone el niño para mirar y para ver a través de los ojos del padre y para entender el mundo a través de los ojos del padre, y son las gafas que encuentra el otro personaje y el que la reconoce, el que de alguna forma está ocupando la posición del padre y el que por fin está asumiendo la posición del padre. Yo creo que tiene que ver con esta cosa que se trasvasa de uno a otro y como el padre están los dos. Me gustaría hacer constar que cuando Fernando Navarro ha dicho pensar cosas que no se deben pensar, ha señalado directamente a la camiseta que llevo puesta. Yo no sé si es Walt Whitman o Marx. Es Carlos Marx diciendo, os lo dije. Por eso... Es buenísima. Tengo una última pregunta sobre el final, porque si no recuerdo mal, la película termina... Spoiler, spoiler, spoiler. El último plano es con ella en la playa. Exacto. Sin embargo, en el guión no es así. Sí, exacto. En el guión termináis con el personaje de Luis Tosar, de Sabino. A ver, pensamos que esto fue una discusión que tuvimos durante todo el proceso de escritura, pero que se dirimió al final en el proceso de edición, que la película que acababa con él en el probador mirando hacia la nada era demasiado derrotista, no había futuro, no había lectura, no había aprendizaje por parte de nadie. No nos preocupaba tanto el aprendizaje del personaje de Sabino como que el espectador sintiera que todo esto había servido para algo, es decir, que había cierta esperanza y había cierto optimismo. De hecho, termina con ella mirando fuera de cuadro y el espectador puede pensar que más allá de lo que no se ve, lo que está fuera del fotograma, tiene que ver con el futuro, tiene que ver con la esperanza. Entonces, bueno, eran dos finales muy distintos. Depende de cómo nos pillara esa semana. Claro. En plan, ahora creo en el futuro, ahora no creo en el futuro. Ahora... Claro, yo pensé que al final, por compromiso moral, tenía que terminar con esa mirada hacia el futuro. Pues por mi parte yo ya, vamos, me he quedado satisfecho con todas las dudas que tenía de la película. Rafael Cobos, Fernando Navarro, muchas gracias por venir a Gracias Exigencias a del vosotros. Guión. Gracias a Carlos Marx por estar en espíritu. No me he dado cuenta, la aquí, camiseta es buenísima, tío. por su presencia en esta tarde. Gracias por escuchar Exigencias del Guión. Redacción, Paul Sánchez. Diseño gráfico, Jorge Espejo. Locución, Chus de Castro. Música, Ana Álvarez Prada. Puedes contactar con nosotros en el teléfono de España 613 00 6650 o en el email podcast@exigencias.es.